La parte de la comunión. Veamos primeramente algunos aspectos teológicos. Toda la plegaria eucarística nos incorpora al sacrificio de la cruz, pero por la comunión somos incorporados real y sacramentalmente, y así somos hechos adoradores del Padre en Cristo. La Iglesia nace de la palabra y de la carne de Cristo, carne que siempre es carne sacrificial, entregada por nuestros pecados. Es en la comunión donde se realiza el misterio de la Iglesia como fruto de la palabra y del sacrificio. Y la comunión es la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando comulgamos, el don del cuerpo de Cristo es el Espíritu Santo como espíritu de amor, a fin de edificar la Iglesia. La Iglesia es comunión, comunidad, común unión, es decir, obra de la caridad del Padre. La comunión es también banquete escatológico, en que se nos dan en sobreabundancia los bienes mesiánicos, el pan de la vida eterna y el vino nuevo de las bodas del Cordero. En el Evangelio de San Juan, Jesús dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Porque así como yo vivo por el Padre, el que me come vivirá por mí. En San Juan, el permanecer es una palabra intraducible. Es el fruto propio de la comunión, como unión a Cristo. La unión que en San Pablo se expresa por la imagen matrimonial, que la esposa es unida al esposo haciendo una sola carne con él. Este permanecer es el fruto propio de la comunión. La esposa es hecha una sola cosa con el esposo. Y así no hay más que una sola vida, de tal manera que, como dice San Agustín, no es tanto el creyente el que come, sino es Jesucristo el que nos asimila a su vida. En la comunión se realiza lo que dice San Pablo en la carta a los Gálatas: ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Y así se consuma el misterio último hacia el cual tiende toda la historia de la salvación: la comunicación del Verbo al mundo y el don del Espíritu de Pentecostés. La Eucaristía es misterio de deificación. Todo lo otro es para que el hombre posea la vida eterna, la vida misma del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la persona humana sea partícipe de la naturaleza divina. Que no solamente nos llamemos, sino que seamos hijos de Dios. Y en este sentido es ya el cielo en fe, pero realmente. Estos son, en resumen, los aspectos teológicos más importantes de la comunión. El desarrollo litúrgico. La explicación del Padre Nuestro, una explicación detallada, está subida en YouTube, formando a nuestra gente. El Padre Nuestro, de alguna manera, resume y expresa sentimientos semejantes a los de la plegaria eucarística. Por ejemplo, el Sanctus concuerda con el santificado sea tu nombre. La epíclesis, invocaciones al Espíritu Santo, con el venga a nosotros tu reino. La actitud de obediencia y entrega de la oblación de Cristo con el hágase tu voluntad. Luego pedimos el pan espiritual y el perdón de nuestras culpas, que este pan significa. El Padre Nuestro es la oración escatológica. Lo que se pide a Dios
es que realice y consuma el reino. En este sentido, sigue siendo la misma plegaria eucarística, pero a su vez nos introduce en la comunión, el don mesiánico por excelencia, el bien del reino, la paz. El embolismo es la oración que sigue al Padre Nuestro. Desarrolla la última petición del Padre Nuestro, refiriéndola a la paz, pues la paz es el signo del reino de Dios. Pero, ¿de qué paz se trata? La paz es mucho más que la tranquilidad. La paz en la Biblia significa el conjunto de los bienes mesiánicos que Dios comunica en plenitud al hombre. Por tanto, la paz es un don escatológico. De ahí que la comunión sea realmente el banquete de los elegidos, de la comunidad a quien se le ha prometido el reino de Dios. En realidad, toda la liturgia de la comunión es la liturgia de la comunicación de la paz. La Iglesia tiene conciencia de ser la comunidad que espera la segunda venida del Señor. Y mientras espera, como señal de ser la comunidad de los elegidos, se da el abrazo de la paz. Así, reconciliada, la Iglesia puede recibir la comunión como el don por excelencia del Padre, pues la paz es la comunicación de todos los bienes. El bien que se nos comunica es su Hijo, el pan de la vida eterna, como aquel que es nuestra paz y la prenda de la paz futura que esperamos, donde Dios consumará su obra de amor al comunicarnos en plenitud de gozo los bienes que en este mundo nos ha comunicado en forma de amor y de fe. Y la asamblea responde con esta doxología: tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Luego viene el rito de la paz. Nace de esa oración que la Iglesia nos ha puesto como introducción al rito de la paz. Señor Jesucristo, tú dijiste, mi paz les dejo. Pues el que nos une es Cristo. Es de las cosas hermosas de una asamblea cristiana, donde no hay fronteras de razas, ni de temperamentos, ni siquiera de pecado, porque es ante todo el Señor quien nos une. Este rito de la paz realiza la Iglesia porque es una, santa, católica. Es la Iglesia que supera todas las barreras. Este gesto expresa por sí mismo el misterio universal de la Iglesia. En este gesto nos unimos, no solamente a los vecinos a quienes damos el signo de la paz, sino a toda la Iglesia universal, que en todo el orbe proclama la misma fe, come el mismo pan y usa el mismo gesto de amor. Además, con ese gesto deseamos a nuestros hermanos lo mejor que podemos desear, el bien mesiánico por excelencia, la plenitud de bienes que Cristo nos ha traído. De esta forma, es preparación para la comunión, pues si tienes algo contra tu hermano, primero deja la ofrenda, reconcíliate con él y después presenta tu ofrenda. La fracción del pan es el gesto que hace el sacerdote de partir la hostia. Simboliza la unidad de la Iglesia. La comunión nos asimila al cuerpo de Cristo y así nos constituye como cuerpo de Cristo, cuerpo que es la Iglesia. Por eso San Pablo, en la primera Corintios, dice: ¿cómo es posible que estemos divididos los que comemos el mismo pan? La fracción del pan, pues, es el símbolo de la comunidad unida en el mismo cuerpo del Señor, siendo cuerpo de Cristo.
La comistión es el trocito de la hostia que el sacerdote introduce en el cáliz. Es un gesto muy antiguo. El Papa, al celebrar la Eucaristía, antiguamente reservaba un trocito del pan consagrado, que se llamaba fermentum, y lo enviaba a las parroquias. Allí era introducido en el cáliz. De esa forma se significaba la unidad de la Iglesia, el principio que los santos padres repetían mucho. Nada se puede hacer sin el obispo como sucesor de los apóstoles. La fracción y la comistión significaban, pues, lo mismo, la unidad de la Iglesia, unidad de los hombres entre sí y la unidad con Cristo. La comunión. Después que el sacerdote se ha preparado para la comunión con una oración privada, hace esta monición: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Es a la vez proclamación del Cordero de Dios como aquel que quita el pecado del mundo, y también una llamada festiva. Dichosos los llamados a esta cena. Esta monición resume el doble aspecto de la celebración comunitaria de la misa, porque al proclamar el Cordero de Dios nos hace comprender que nuestra comunión es participación en la obediencia de Cristo, y a la vez, al decir dichosos los llamados a esta cena, nos hace comprender que la comunión es participación en el pan de la vida eterna y en las bodas eternas del Cordero. El ritual de la comunión consiste en una procesión, como si fuese un éxodo, el pueblo de Dios en marcha, la iglesia peregrina que camina hacia la casa del Padre y recibe el maná, el cuerpo de su Hijo, como viático, como alimento del camino, en marcha hacia la vida eterna. El rito de la comunión aparece también como una comida, la cena pascual que celebraron los israelitas en la liberación de Egipto, de pie y con el bastón en la mano, porque esta cena todavía no es el banquete eterno de las bodas. Es el doble aspecto de la comunión. Por una parte, la promesa se nos da, porque Cristo es ya la promesa. Cristo es la tierra poseída. Él es el pan de la vida eterna. Pero por otra parte, sin embargo, es como primicias, como prenda del cielo. Y así es el signo, el sacramento de lo que esperamos como paz y como gloria futura. El sacerdote dice el cuerpo de Cristo y nosotros respondemos amén. Es un amén que expresa todo: creo, gracias, aclamación, intercesión, gozo, es todo. Después de la comunión, la asamblea da gracias. Ese silencio de acción de gracias trata de expresar lo intraducible. Si alguno me ama, vivirá por mí, habitará en mí y yo habitaré en él. Es la alianza, la unión, el beso del amor. Somos definitivamente unidos a Cristo para que Él sea nuestra vida. Es lo que nos dice San Francisco: hermanos, no se reserven nada de ustedes mismos, a fin de que les pueda poseer totalmente aquel que entero se entregó a ustedes. Y la oración de postcomunión suele ser una oración de acción de gracias y al mismo tiempo de petición para que se obtengan los frutos del misterio celebrado. El rito de despedida. El Señor esté con ustedes.
Lo que al iniciar la asamblea era deseo y toma de conciencia, ahora al final es presencia comunicada. Y la bendición. Así como comenzó la misa en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, así termina también. En realidad, hemos sido ya colmados de toda bendición, porque toda la celebración eucarística ha sido alabanza, pero sobre todo bendición de Dios al hombre. De ahí que la bendición última sea como el sello. El benedicere significa decir bien. Por tanto, cuando Dios habla bien al hombre, es lo mismo que llenarle de vida divina. Y la despedida, pueden ir en paz. Esta despedida no quiere decir vayan porque esto ha terminado. Es la despedida de la asamblea para que cada uno vuelva a sus quehaceres, alabando y bendiciendo a Dios. Vayan con la plenitud de dones y gracias que han recibido y vívanlos alabando al Señor y amando a los hermanos. Por tanto, es la misión, el envío por parte de la Iglesia. La asamblea es enviada en paz porque para eso hemos sido ungidos por el Espíritu Santo. El Señor me ungió, el Señor me consagró con su Espíritu, el Señor me envió a proclamar la paz y el gozo. Y respondemos diciendo, demos gracias a Dios. Salimos de la misa para proclamar de palabra y de obra las maravillas de Dios que hemos recibido. Así es como la vida entera debe ser proclamación de esta liturgia. Si en la liturgia eucarística hemos recibido el cuerpo de Cristo y participado en la obediencia única del Hijo, es a fin de poder ofrecer a Dios toda nuestra vida, toda la vida cristiana, en la obediencia de Cristo y en virtud del Espíritu Santo, pues hemos sido consagrados por el Espíritu Santo a fin de poder ofrecernos a Dios como hostias puras y agradables. Un canto que expresa bien estos sentimientos es «Anunciaremos tu reino, Señor».